Trigonometría. Forma de hallar los elementos en el triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo, como pueden observar. Vamos a ubicar los ángulos beta, teta, x, y, radio, igual, hipotenusa. Pero vamos a definir los catetos. Un cateto opuesto es el lado al cual se llega partiendo de un ángulo determinado. Si partimos del ángulo teta, es como si una flechita nos indicara hacia acá, entonces ese es el ángulo opuesto. El cateto opuesto, perdón. El cateto adyacente son los lados que ayudan a formar el ángulo. No se considera el radio o hipotenusa. Por ejemplo, estamos en el ángulo beta. ¿Cuáles son las partes que lo forman? Y R, pero como no se considera R, que significa radio, entonces consideramos Y. Entonces el cateto o adyacente es Y. Por ejemplo, en este ángulo, los que la forman es Y y X, pero ¿cuál se considera? Se considera X. Ahora vamos a pasar a funciones trigonométricas en forma general. Entonces tenemos seno, ángulo igual a co, que es CO sobre R. Lo vamos a pasar a ángulo, entonces CO, ángulo sobre R. Seguimos con coseno. Coseno, ángulo igual a K. Entonces acá es co y acá es K sobre R, pero lo necesitamos hacer con un ángulo, entonces lo hacemos K, ángulo R. Vamos a tangente, ángulo igual. Ahora vamos a juntar co y K, entonces co sobre K. Lo vamos a pasar co, ángulo sobre K, ángulo. Bueno, seno, coseno y tangente siempre van a tener una parejita, ¿cierto? Entonces la parejita de seno es cosecante, que lo vamos a hacer S, C, ángulo igual, lo vamos a invertir. Que inverso que sería R, o sea radio, sobre co, de ángulo. Ahora la pareja de coseno. La pareja de coseno es secante, secante. C, ángulo igual, invertido sería radio sobre CA de ángulo. La pareja de tangente es cotangente. Lo ponemos K, ángulo igual, lo vamos a invertir, entonces K y co sobre. Continuamos hallando las funciones. Como pueden observar, coloqué seno. Ahora, no, en vez de colocar ángulo, colocamos el ángulo que vamos a hacer, ¿cierto? Que es teta. Entonces, seno de teta igual a co ángulo de teta sobre radio. Acá hacemos así sucesivamente. Coseno de teta igual a K de ángulo de teta sobre radio. Tangente de teta, co de ángulo, teta, K ángulo teta. Cosecante R sobre co ángulo teta, secante, teta igual R sobre K ángulo teta. Cateto de radio, perdón, de teta igual K ángulo de teta, co ángulo teta. Ahora vamos a buscarles, entonces nos vamos para acá, entonces CO es cateto opuesto de teta, entonces vamos a buscar cuál es el cateto opuesto de teta. Nos paramos acá en teta y miramos que el coseno, el cateto opuesto de teta es Y, entonces la ponemos acá, Y sobre radio normal. El cateto adyacente de teta sería X, ¿cierto? Entonces nos vamos para acá, copiamos X sobre R. Entonces acá nos están pidiendo el cateto opuesto de teta, que vendría siendo Y, ¿cierto? Sobre el cateto adyacente, que vendría siendo X. Ahora acá nos piden cosecante de teta, entonces nos vamos para acá,
ponemos acá se invierten, entonces ponemos R sobre Y, como está la parejita, ponemos R sobre X, y acá en tangente, en cateto y tangente ponemos X sobre Y, ahí está invertido, mira, como pueden observar. Ahora vamos a coger otro ángulo. Acá, ¿qué fue lo que se cambió? Mire, como pueden observar, vamos a copiar normal, seno, pero de beta, ya va a ser beta, entonces igual coángulo de beta sobre radio. Va a ser, es lo mismo, solo cambiamos el ángulo que es acá era teta y acá es beta. Entonces coseno de beta es igual acá ángulo beta sobre radio, así sucesivamente. Entonces nos están pidiendo el cateto opuesto de beta. El cateto opuesto de beta es X. Miren, la flecha nos indica acá. Entonces venimos para acá, X sobre radio. Ahora nos están pidiendo cateto adyacente de beta. El cateto adyacente, recuerden que acá en el ángulo, el cateto adyacente son los lados que lo conforman, pero acá lo forma radio y acá Y. Pero como no podemos coger radio, entonces cogemos Y, ponemos Y sobre radio. Entonces acá es X sobre Y. ¿Por qué? Porque si es cateto opuesto, mírenlo acá, y acá cateto adyacente, mírenlo acá, nos vamos para secante. Entonces, R sobre se invierte, entonces X. Acá también se invierte, entonces R sobre cateto adyacente, que es Y. Y acá es lo mismo, pero se invierte, que entonces Y sobre X.